5, 4, 3, 2. Hola, buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo y escuchando a lo largo y ancho de este hermoso país. Hoy es un día especial, es una sesión ordinaria de la Sociedad Mexicana de Urología del mes de febrero. Agradezco enormemente a nuestros patrocinadores, el Laboratorio Johnson, que es un patrocinador de los más importantes que tiene la Sociedad Mexicana de Urología y con los que tenemos un vínculo muy especial y un agradecimiento muy especial. Quiero aprovechar también, antes de iniciar con nuestras actividades ordinarias, felicitando a todos los nuevos urólogos, a los residentes, ex-residentes que se están graduando. Les deseo muchísimas felicidades, muchísimo éxito en su próxima vida profesional y también les deseo que tengan un examen próximo ahora sábado muy exitoso. Es un examen sencillo, es simple y sencillamente el desarrollo de casos clínicos que ustedes vieron por centenas durante su formación como residentes. Entonces, creo que lo van a hacer muy bien y nos vamos a sentir muy orgullosos de cada uno de ustedes. Por otro lado, aprovecho también la oportunidad para decirles que la Sociedad Mexicana de Urología, la sociedad más antigua del país, la más grande, la que congrega a la gran cantidad de urólogos de todo el país cada año, los invita a que pasen a sus filas. Van a ser bien recibidos, esta es su casa y vamos a estar muy felices de verlos a todos y poderlos saludar y poder trabajar juntos y poder crecer académicamente y también socialmente. Esta es su casa, acérquense, platíquenos cómo nos podemos apoyar y con gusto haremos todo lo posible para que ustedes se sientan como deben de sentirse, en casa. No me extiendo, paso las palabras a nuestro secretario general de la Sociedad Mexicana de Urología, el doctor Sael Santana. Sael. Gracias, doctor Carvajal. Vamos a empezar la sesión. Bienvenidos a la sesión de febrero. Vamos a empezar la sesión con la lectura del acta anterior por la doctora Xochitl Quetzal Cruz. Adelante, Xochitl. Gracias. Acta correspondiente a la 11ª sesión académica mensual ordinaria de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas AC, llevado a cabo en modalidad híbrida. Siendo las 19 horas del día 16 de enero del 2025, se llevó a cabo dicha reunión con la siguiente orden del día. Se presenta el concurso de estudios diagnósticos a cargo del doctor Adrián Garza Ganguemi. Se lleva a cabo la sesión académica mensual de residentes a cargo del doctor Ibert Castellanos Hernández y el doctor Fernando Bolio Laviada, con la presentación del caso clínico por la doctora Diana María Ortiz Martínez del Hospital General de México. Se anuncia al ganador del concurso de estudios diagnósticos, el doctor Neftalí Balbuena Martínez, del Hospital ISSSTE Tacuba. Se da la bienvenida a la sesión mensual por el presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, el doctor Román Carvajal García. Se procede a dar lectura del acta de la sesión mensual académica anterior, siendo aprobada, y se da lectura a la correspondencia. Se realiza la presentación de la sesión académica mensual por parte del doctor Edgar Antonio Linten Castro con el tema Análisis clínico interactivo del crecimiento prostático obstructivo, una visión actual, presentado por el doctor Sergio Durán Ortiz y la doctora Marta Olivia Gómez Alvarado, expertos en urología funcional. Los síntomas del tracto urinario asociados al crecimiento prostático en México se han reportado con una prevalencia de hasta el 89%. Es una enfermedad lenta, pero progresiva, que presenta una reducción del 2% del flujo máximo y un aumento del volumen prostático de 2% de forma anual. Aproximadamente el 30% de los hombres tendrán una progresión de los síntomas en un periodo de 5 años. La mejor forma para evaluar los síntomas, además de las herramientas habituales como la historia clínica y la exploración física, son las escalas validadas de los síntomas urinarios, función sexual y calidad de vida. Existen múltiples opciones para el tratamiento farmacológico de los síntomas del tracto urinario asociados al crecimiento prostático. La primera elección siguen siendo los bloqueadores alfa, por su vida media y los efectos obtenidos reduciendo hasta el 40% el IPSS, aunque no deja de tener efectos adversos como la disfunción eyaculatoria. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa mejoran el IPSS hasta en un 30% y disminuyen el volumen prostático hasta en un 30% a los 6 meses del tratamiento, aunque se asocia a diversos síntomas adversos importantes como la disminución del libido. Los anticolinérgicos se utilizan para el tratamiento de los síntomas de almacenamiento, así como los agonistas beta-3 adrenérgicos. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa relajan el músculo liso, aumentan la oxigenación y el flujo sanguíneo del tracto urinario inferior, mejorando la sintomatología obstructiva y la función sexual.
Se procede a presentar los casos clínicos, haciendo énfasis en las herramientas para la evaluación de los síntomas urinarios, como el uso de los cuestionarios validados, la uroflujometría, el estudio urodinámico y la evaluación mediante cistoscopía, y así poder establecer el tratamiento basado en las necesidades específicas del paciente. Finaliza la sesión académica con la entrega de los reconocimientos a los ponentes. Gracias. Sometemos a votación el acta anterior. ¿Se aprueba? Muy bien. Ahora voy a leer la correspondencia que nos llegó este mes. Empezamos con una carta que nos llega de la Asociación Urológica Americana. Traduzco y resumo. Dice, está dirigida al doctor Román Carvajal. Nos dice la AUA que es su deseo continuar con la colaboración y construir puentes de amistad con todas las sociedades del mundo. AUA es la asociación urológica más grande del mundo, con más de 25,000 miembros en 120 países, y dice que AUA entiende la preocupación que recientemente se ha generado a raíz de las declaraciones por parte del nuevo presidente de los Estados Unidos en temas migratorios y que pueden generar alguna preocupación con sus miembros, sobre todo con los latinoamericanos. Dice que AUA valora la colaboración y la amistad que tiene con todos los pueblos y con los miembros, por lo cual nos invita a que continuemos con los planes de ir al Congreso americano en Las Vegas en abril 26 al 29 del 2025. Esperan vernos por allá y seguir con los lazos de amistad y camaradería, y que somos bienvenidos a Las Vegas, o sea que no se preocupen por Trump. La siguiente carta, al doctor Román Carvajal García. Por medio de este conducto me permito solicitar en calidad de socio titular la Sociedad Mexicana de Urología desde 1999, habiendo cumplido 65 años de edad, se me toma en consideración para cambiar mi estatus a socio nominal dentro de nuestra sociedad. Firma el doctor Cibiardo de León Jaén. Siguiente, doctor Román Carvajal, por medio de este conducto me permito solicitarle en calidad de socio titular desde 1998, habiendo cumplido 65 años de edad, se me tome en consideración para cambiar mi estatus a socio nominal. Firma el doctor Porfirio Orlando Olmedo Aguilera. Siguiente, estimado doctor Román Carvajal, del 8 al 11 de octubre la Sociedad Panameña de Urología organiza el Congreso número 40 de la Confederación Americana de Urología en Panamá. Mucho le agradeceremos todo el apoyo que pueda brindarnos promoviendo el Congreso entre sus distinguidos miembros y facilitándole la página web para que puedan navegar en la misma, en la cual está en constante actualización. Si tienen alguna duda o consulta pueden comunicarse, nos dejan un número. Atentos saludos, doctor Gustavo Espino, presidente del Comité Organizador de CAU Panamá 2025. La siguiente, doctor Román Carvajal, por medio de la presente, mi calidad de socio activo, solicito usted el estatus de socio activo a socio nominal, ya que se cumplen los requisitos señalados en los estatutos. Soy socio desde mayo de 1989 hasta el día de hoy, que tengo 73 años de edad. Firma doctor José Armando Montes González. La siguiente, doctor Román Carvajal García, asunto, sesión conjunta SMU-SPU, que es la Sociedad Peruana de Urología. Tengo el bien a dirigirme a usted para saludarle cordialmente, desearle éxito en su vida profesional y personal. A través de este medio deseo comunicarle que nuestra sociedad está organizando sus actividades científicas presenciales y virtuales para el año 2025. Por tal motivo, nuestra sociedad desea unir conocimientos entre países hermanos. Deseamos realizar una reunión en conjunto con su sociedad y de esta manera afinar conocimiento y experiencias con su prestigiosa institución. Hemos programado para el martes 21 de octubre de 2025 una reunión conjunta con la Sociedad Mexicana de Urología. Esta reunión será en forma virtual y el tema principal será pediatría. Por favor, si usted está de acuerdo, háganos llegar la siguiente información. 2 temas a exponer, cada uno de 20 minutos, 2 ponentes. Las palabras del presidente siempre van al inicio del programa. Esperamos estrechar un vínculo académico a nivel Latinoamérica con las sociedades amigas. Firma doctor Manuel Delgado Pacheco, presidente de la Sociedad Peruana de Urología. Y la última correspondencia, fechada el día de hoy, 20 de febrero de 2025, doctor Román Carvajal García, presidente, doctor Sael Santana, secretario, Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas presentes. Estimados doctores Carvajal y Santana, con fundamento en los estatutos y reglamentos que nos rigen como Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas, por medio de este conducto manifiesto mi interés
e intención en participar en la convocatoria para ocupar el cargo de vicepresidencia de nuestra Sociedad Mexicana de Urología, AC, Colegio de Profesionistas. Con base en la convocatoria, manifiesto cumplir con el perfil profesional como a continuación puntualizo. Soy mexicano por nacimiento en la Ciudad de México, 25 de diciembre de 1980, especialista en urología con título universitario del hospital por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2011, así como 14 años de actividad profesional en la Ciudad de México. Egresado del Hospital General de México Eduardo Lisiaga en febrero del 2011, donde actualmente laboro como jefe de servicio de urología. Funjo como profesor titular de la especialidad de urología en el Hospital General de México, profesor del curso de alta especialidad en cirugía laparoscópica y robótica en urología del Hospital General de México, así como profesor de pregrado de urología en la UNAM, IPN, Universidad de Anáhuac y el St. Luke, Universidad de St. Luke. Miembro titular activo de nuestra sociedad desde 2011, cuento con cédula de especialista en urología emitida por la SEP, certificado y recertificado vigente hasta 2026 por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. He tenido oportunidad de trabajar con las mesas directivas desde el año 2012 y hasta la fecha de forma activa y proactiva, como enlisto a continuación. 2012, coordinador de proyecto Endotrainer con el presidente Dr. Arturo Manzanilla. 2013 a 2015, secretario de Actas con el presidente Dr. Mariano Sotomayor. 2014 a 2016, coeditor de la Revista Mexicana de Urología con el presidente Dr. Jesús Torres. 2017 a 2019, coordinador de residentes con el presidente Dr. Alfredo Medina. 2019 a 2021, coordinador de estudios diagnósticos en urología, presidente Dr. Melchor Castro. 2021 a 2023, secretario y propietario A con el Dr. José Gadu Campos. 2023 a la fecha, tesorero con el Dr. Román Carvajal. He realizado diversas aportaciones científicas como publicaciones, ponencias y presentaciones en congresos, tanto nacionales como internacionales, por invitación directa y en representación de nuestra sociedad, como en la Asociación Americana de Urología, Sociedad Panameña de Urología, Sociedad Ecuatoriana de Urología, Sociedad Cubana de Urología, Asociación de Urólogos de Centroamérica y la Confederación Americana de Urología. He asistido a nuestros congresos nacionales, así como a las sesiones de negocios desde hace más de 10 años. Además, he asistido a congresos como AUA, el Congreso Americano, CAU y AUCA. Agradeciendo la atención prestada a mi solicitud, quedo atento a la evaluación correspondiente que avala lo antes mencionado y anexando currículum vitae y propuesta de plan de trabajo. Me despido respetuosamente de ustedes, enviando un fraterno abrazo. Firma académico Dr. Jesús Emanuel Rosas Nava, jefe de servicio de urología, Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. Es toda la correspondencia. Terminando esto, vamos a ceder el estrado y la sesión al doctor Eric Alejandro Hernández, secretario suplente de Educación, para dar paso a la sesión académica. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Para mí es un verdadero privilegio tener la oportunidad de presentar la sesión mensual correspondiente a febrero de esta gama de carreras de conocimientos que tendremos a lo largo del año. El día de hoy, la sesión es titulada Abordaje multidisciplinario de cáncer de próstata y para ello nos acompaña un extraordinario panel de profesores. En primer lugar, para mí es un gusto presentar al doctor José Gustavo Sánchez Turati. El doctor Sánchez Turati es urólogo oncólogo adscrito al Centro Médico ABC y además es el coordinador del capítulo de urología oncológica de nuestra sociedad. Bienvenido, Gus. También me complace presentar a la doctora Mónica Blake Cerda. Ella es radióloga oncóloga adscrita al Hospital Médica Sur, el Centro Médico ABC, con amplia experiencia en el tratamiento de tumores geniturinarios y a quien probablemente pronto le vamos a dar una membresía porque nos ha apoyado tanto. Bienvenida, Moni. Y nos acompaña también el doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia. Él es oncólogo médico, experto también en tumores geniturinarios, adscrito al Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenido, doctor Álvarez Avitia. La sesión estará basada en casos clínicos y la coordinación y moderación de esta sesión estará a cargo del doctor Javier Antonio Herrera Muñoz. Él es urólogo oncólogo, adscrito al Hospital Ángeles Centro Sur, de la ciudad de Querétaro y además él es miembro del capítulo de urólogos jóvenes de nuestra sociedad. Verán a lo largo de las sesiones diferentes urólogos jóvenes derivado del compromiso de nuestro presidente, el doctor Carvajal, en impulsar las carreras de gente talentosa o como él les llama, Rising Stars. La que sigue, por favor. Es un recordatorio para todos los que nos acompañan de manera virtual que participen dándole movilización
a los hashtags oficiales de este año de nuestras actividades académicas, SMU25, Urología del Movimiento, para que tengan la oportunidad de participar, a la gente que nos acompaña a distancia y también a los que vinieron al auditorio, en la rifa de 2 descuentos del 50% de membresía en el pago de este año y además un reloj Apple Watch. Finalmente, y sin ser menos importante, me sumo al agradecimiento al laboratorio Johnson & Johnson. Muchísimas gracias, Moni, por todo el apoyo. Verán que a lo largo de este año serán uno de nuestros principales sponsors en las actividades académicas mensuales. Sin más preámbulos, iniciemos con esta sesión, que estoy seguro que será de mucho provecho para todos nosotros. Buenas noches. Ya me presentó el doctor Alejandro. Agradezco a la mesa directiva. Buenas noches. Ya me presentó, gracias al doctor Alejandro la invitación, igual a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Urología y gracias a los expertos que nos apoyaron en este caso. Vamos a empezar. Se trata de un masculino de 62 años con antecedentes heredofamiliares sobre el abuelo con cáncer de próstata, con diagnóstico más de 70 años el abuelo. El paciente solamente tiene una apendicectomía y una colistectomía en esos años. Durante el check-up en febrero del 2023 presentó un antígeno prostático de 11.79, al interrogatorio un IPSS de 7 puntos y sin ninguna otra sintomatología. En la exploración física hicimos un tacto rectal, tenía un T2B izquierdo y bueno, laboratorios en general normales, prueba de función hepática, examen general de orina y función renal. Ante este hallazgo y valorar bien la cuestión local del tumor palpable y del antígeno en 11, solicitamos una resonancia multiparamétrica, donde vimos una próstata de 31 gramos con una lesión de 35 milímetros en el lóbulo izquierdo, con extensión ya extraprostática en la base y hacia la vesícula seminal, ahí lo vemos en el corte coronal, y el paquete neurovascular, dándole un PIRADS 5. Clínicamente por clínica de un T2B, pero ya resonancia con invasión a la vesícula seminal. Por lo tanto, hicimos en marzo del 2023 biopsias. Del lado derecho solo se reportaron prótesis y hiperplasia. Y del lado izquierdo tenemos 5 de 6 fragmentos positivos. Uno de estos 4+5, un grupo 4 de la ISUP. Y en la zona sospechosa, un grupo 5 de la ISUP con un 4+5, igual a 9 en el 90% del fragmento. Ante este hallazgo, encontramos ante un T3B con un grupo de la ISUP de 5. Decidimos hacer un 18F PET-PSMA en abril de 2023, donde tenemos una captación SULMAX de 26 en la próstata y captaron 3 ganglios regionales, un presacro, un perirrectal y un ilíaco, SULMAX de 13, y también la séptima costilla con 19, dándole una categoría PSMA-RADS 3B. Ante la estadificación de la JCS, tenemos entonces un T3B, invasión a la vesícula seminal, N1, M1B, en esa lesión ósea a nivel de la costilla. Entonces, ante esto, estamos hablando de un paciente con metástasis única, entonces, por lo tanto, lo catalogamos como un oligometastásico. Y bueno, vamos a preguntarnos qué debemos saber para empezar a manejar estos pacientes, conceptos importantes para el poder abordarlos y tratarlos. Gracias, Javier. Buenas noches. Como ya comentó el doctor Javier, es bien importante que tengamos en cuenta las características de nuestro paciente porque evidentemente no le podemos pedir un PET a todo el mundo. Entonces tenemos que seleccionar a los pacientes que se van a beneficiar de más herramientas y sobre todo qué vamos a hacer con el resultado. El cáncer de próstata oligometastásico, dependiendo la serie, lo vamos a encontrar entre un 9 o hasta un 20% de los pacientes con diagnóstico de novo. Y bueno, esto es un porcentaje bastante considerable. Podemos tener de novo, oligorrecurrente o oligoprogresiones. Todos estos tienen algunas particularidades, pero siempre tenemos que tener en cuenta que pedir algún estudio adicional es para poder ofrecer algún tratamiento. Tenemos varias guías como la americana o las guías radar que nos orientan a qué pacientes podemos pedirles estudios moleculares. Sabemos que el gamagrama y la tomografía están vigentes, sin embargo, hay pacientes en los que nos podríamos quedar cortos con esos estudios. Entonces, sobre todo en pacientes de muy alto riesgo o riesgo alto, un ISUP 4 y 5, a mí de entrada es siempre o cuando se puede intento pedir un PET.
y pacientes con que sospechamos que tienen en una tomografía ganglios o alguna otra cosa. Y es bien importante que estos estudios nos van a servir para definir qué vamos a hacer con estos pacientes. Entonces, pues no le vamos a pedir a todos. Y aquí hago una lista: pacientes de alto y muy alto riesgo, recurrencias tempranas o persistencias. Es muy común que nos lleguen pacientes postoperados con antígenos persistentes de 2 o 3 o 4, o sea, evidentemente es un antígeno muy alto y no podemos nada más pensar en que vamos a radiar el lecho prostático. Tenemos que ver que si hay ganglios o si hay alguna otra enfermedad ahí. Y los tiempos de doblaje, sobre todo con el antígeno, si se eleva muy rápido en recurrencias, tenemos que pensar en que un PET nos puede ayudar para esto. Entonces, ya que tenemos un PET, vamos a tener dos escenarios distintos. Tenemos enfermedad diseminada, que no es oligometástasis, y eso evidentemente va a tener un enfoque sistémico, y los tratamientos locales los vamos a reservar para paliación o para ayudar al paciente en alguna meta que tengamos, pero no para impactar en su supervivencia. Y los pacientes que tienen enfermedad oligometastásica, en el que sí tenemos que dar tratamiento sistémico muchas veces, pero el control local nos va a ayudar también en impactar en la supervivencia, como lo vamos a ver en estudios más adelante. Los dejo con el doctor Sánchez Durán. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Urología y a la mesa directiva por esta invitación. Nosotros tenemos un panorama que ha ido cambiando con el tiempo, y uno de esos panoramas viene reforzado por los estudios que se hicieron en Estados Unidos y el Task Force. Ese Task Force que se hizo en Estados Unidos vino a cambiar mucho el panorama que se estaba presentando. En el estudio del SEER del 2014, nosotros tenemos un porcentaje de 15% de pacientes que están con enfermedad regional. El problema es que después del Task Force nosotros pasamos de tener 6.7 pacientes por cada 100.000 habitantes con enfermedad regional a 9.9 por cada 100.000 habitantes. ¿A qué se debe esto? A bajar los tamizajes que se hicieron. Eso ha tenido un impacto bastante significativo, y ahí empieza a haber una diferencia muy grande, porque muchos países adoptaron esta conducta. Países como Australia, en donde aumentó de 17.7% a 31.5% la proporción de pacientes que tienen enfermedad regional localmente avanzada, y por ende mucho más metástasis al momento del diagnóstico. También esto coincide en un momento y en una evolución de los estudios de imagen. Cuando se genera esto, la posibilidad de realizar un estudio de tipo PET era muy baja. Entonces, muchos de los estudios se basan en gamagramas óseos, y entonces la percepción de pacientes con enfermedad diseminada no era tan grande como lo que se ha venido viendo a lo largo de los años. ¿Cuál es la otra parte que es importante? Nosotros tenemos en el caso de Europa que se ha aumentado las tasas de tamizaje, y entonces ahora tenemos un país a los países en Europa con una disminución significativa del número de pacientes con enfermedad metastásica. Entonces vamos a empezar a ver una migración hacia estudios en donde se va a hablar más de esta enfermedad, en estudios americanos, en estudios australianos, de Canadá y de Inglaterra, y una disminución por parte de los estudios europeos con respecto a lo que es el cáncer regional. ¿Qué es lo que además vemos? Que estas estrategias de tamizaje hacen que nosotros tengamos tiempos de progresión completamente diferentes. Y estos tiempos de progresión en Estados Unidos se ven a 24 meses, mientras que en Dinamarca nosotros los estamos viendo a 39.4 meses. Esta es la evolución histórica, y esto el doctor Calderón, mi maestro, en algún momento nos contaba, y lo que nos decía es que la evolución de la medicina en ocasiones era como un péndulo que iba a viajar a conductas más radicales y que después se iba a ir a conductas más conservadoras. ¿Qué es lo que nosotros vemos en los estudios? Que después de los estudios del doctor Huggins, la forma en la que se redacta es que la prostatectomía, apareciendo la castración, no altera el pronóstico de los pacientes con enfermedad metastásica, por lo tanto no debería de ser realizada. Esto prevalece desde 1940 y eso se va a llevar hasta el 2000, en donde la aparición y cada uno de los medicamentos que van apareciendo, como la terapia con mitojantrone, la aparición de gamagramas, hacen que no se vea un papel para la cirugía. Y nosotros como urólogos acuñamos el concepto de enfermedad diseminada, es una enfermedad que no debe de ser tratada quirúrgicamente.
En 1995, Hellstrom aparece y nos dice que hay un contexto para hacerlo. ¿Y de dónde viene eso? De nosotros ver pacientes en donde una terapia sistémica con una presencia de 1 o 2 metástasis o 3 o 5 metástasis se ve desproporcionada para someter a un paciente a las alteraciones que da el bloqueo hormonal y a las terapias que puedan llegar a recibir. Entonces, en ese momento se reconsidera, pero eso no va a penetrar dentro de las conductas terapéuticas. Hasta la fecha, las guías NCCN, por ejemplo, nos consideran que no deben de ser tratados los pacientes como oligometastásicos, y eso es porque no hay una evidencia sólida que nos diga cómo se deben de tratar. ¿Qué es lo que sí ha pasado? A partir del 2010, nosotros empezamos a ver de una forma más común y más general los pacientes con enfermedad oligometastásica. ¿Qué es lo que va a permitir la definición y el tratamiento de estos pacientes? Primero, la definición la da el Stampede y el Attitude, y después hay autores como Loes Ost que lo que van a decir es que sí existe un beneficio de nosotros tratar el primario con respecto a los demás pacientes. ¿En qué se basan para poder hacer esto? Inicialmente en estudios de gammagrafía ósea y posteriormente en estudios de PET, inicialmente PET-colina y hoy en día PET-PSMA, y en algunas ocasiones resonancia PET. Hellman y Weissenbaum, como les decía, es que ellos sí plantean la hipótesis de que todavía el estatus de oligometástasis es potencialmente curable. Ojo, esto es 1995. Y después, con la evolución de los estudios, lo que hemos visto es que ha sido totalmente diferente de lo que se planeaba. ¿Qué es lo que vemos? Esta es la suma de los estudios que nos lo comprenden, pero los que lo definen principalmente es el Attitude y el Charted, y lo que van a ver es un número reducido de metástasis en las cuales sean óseas y ganglionares, no necesariamente alguna otra, y viscerales sí se consideran. Desafortunadamente la progresión en estos casos es muy diferente. ¿Qué es lo que les presento en la otra gráfica? Nosotros estamos considerando meter un estado de oligometástasis después a polimetástasis, y esto está definido por los estudios que les mencionaba. ¿Cuál es el problema? No hay un consenso hasta el día de hoy de decir esto es un cáncer oligometastásico. ¿Cuáles son las bases? Porque el número pareciera arbitrario el poner entre alto y bajo volumen. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, si yo quiero considerar a un paciente con oligometástasis, tengo que preguntarme cómo lo voy a dividir, cómo lo voy a estudiar. Lo primero que tengo que hacer es los sitios de la enfermedad. ¿Por qué? La evolución, dependiendo del sitio de la enfermedad, va a ser muy diferente. Las posibilidades de manejo va a ser muy diferente. Entonces, aquí considero que sea hueso, cualquier otro sitio, principalmente ganglios, y la combinación que puedan ser ganglios, vísceras en ese sentido. El número de lesiones, la mayor parte de los estudios considera de 1 a 5. Los mejores resultados se encuentran con 3 o menos metástasis. Entonces, sí se toma en cuenta los mejores resultados, y todas las publicaciones que van en ese sentido lo consideran de 1 a 3, y sí hay una diferencia, pero el impacto que nosotros podemos buscar es diferente a esto que era tratar de curar a un paciente. La temporalidad es lo que más nos va a ayudar y lo que más va a definir el cáncer oligometastásico. De tal suerte que lo que nosotros vamos a ver es que en pacientes metastásicos los vamos a empezar a considerar como un metastásico que va a ser de novo o sincrónico, en el cual yo al momento del diagnóstico tengo 5 metástasis o menos, o voy a tener un paciente con recurrencia que se va a llamar metacrónico, en el cual yo tengo el primario, lo puedo llegar a tratar y con el tiempo aparecen 3 a 5 metástasis. ¿Cuál es la diferencia? Los pacientes que tienen enfermedad metacrónica tienen una mucho mejor evolución. Habla de un comportamiento biológico mucho más estable, un comportamiento biológico menos agresivo, y entonces eso va a ser tomado en cuenta. Y por el otro lado ya tengo a los pacientes que van a ser oligometastásicos después de antígeno de bloqueo androgénico o recurrencia bioquímica, en los cuales no tengo al primario tratado o lo puedo llegar a no tener tratado, o oligoprogresivos, en los cuales son pacientes que van a empezar a aparecer metástasis por otros lados. Y también en esto se va a tener que considerar pacientes que sean hormonosensibles o resistentes a la castración, porque los objetivos y el pronóstico son totalmente diferentes. Con respecto al caso clínico, lo que nosotros tenemos es esto, y quiero hacerles énfasis en la forma de clasificarlo, porque ustedes ven ahí en el TNM que aparece una M, y aparece como MI T2. ¿Qué es a lo que se refiere?
Si yo quiero considerar un paciente para recibir tratamiento oligometastásico, la mejor forma de hacerlo hoy en día es a través de una resonancia magnética. ¿Por qué? Lo que se ha visto es que los estudios demuestran que podemos ver desde antes de iniciar un manejo lo que puede llegar a aparecer con este paciente. Como nos lo presentó Javier, nosotros tenemos un paciente que por tacto rectal era T2B, pero al hacer la resonancia magnética nosotros ya tenemos un paciente que tiene invasión a las vesículas seminales. Entonces yo ya lo voy a tener como un T3B. ¿Cuál es la otra parte que yo voy a ver? Lo que voy a ver a través del PET que se le hizo fue que tiene metástasis, que van a ser óseas y ganglionares, y que en este caso tenemos la potencialidad de nosotros tratar el primario y poder tratar las metástasis. ¿Hay un contexto para la cirugía en este caso? La realidad es que no. ¿Cuáles son las bases moleculares que nosotros vamos a ver? ¿O dónde entra el tema de nosotros poder tratar el cáncer? ¿O por qué tratar un paciente oligometastásico? Hay una teoría que se llama Seed and Soil, que es una teoría en la cual nosotros vamos a tener que tener condiciones específicas del microambiente a nivel de la próstata para que se den las condiciones de migración celular y de desprendimiento de estas células, y eso van a ser las semillas que van a salir. Pero también es cierto que esas semillas van a circular por todo el cuerpo, y esas semillas encontraron un sitio en donde se van a sembrar. Eso se le refiere con el soil. Cuando nosotros tenemos el lugar propicio para que se puedan llegar a sembrar, entonces en esos sitios van a empezar a crecer y desarrollarse estas células metastásicas. Pero como se ha demostrado en los últimos años, existe una comunicación entre el tumor primario y las metástasis que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que se vio? Que en pacientes que se estaban llevando con estudios convencionales, como podía ser un gamagrama, y que se les hacía un tratamiento de intención curativa dentro de lo que era la próstata, ya fuera por cirugía o radioterapia, se rompía la comunicación. Y entonces lo que se veía es que había una menor diseminación de células tumorales. ¿Qué es lo que va a entrar? Entonces yo ya puedo entrar a un manejo en donde use un efecto abscopal y donde también pueda llegar a tener un efecto donde busque Seed and Soil para evitar que se vaya a hacer una mayor diseminación. ¿Cuáles son los factores moleculares que nosotros además consideramos? Porque eso significa que no solo el Gleason va a ser necesario, sino que yo, al igual que en otros tumores como puede ser colon, como puede ser pulmón, tenga que buscar otros factores que nos ayuden a saber cuál es el paciente adecuado para tratar en oligometástasis y no tratarlos a todos por igual. Lo que hemos encontrado es TP53, CDK12, BRCA, y el que más prometedor y donde se tienen el mayor número de apuestas son en microRNA. Esto lo tomamos de otras especialidades, lo tomamos de otros tumores, en donde se ha visto que si hay estos marcadores específicos, en el caso de próstata es microRNA 200, lo que nos ayuda es a poder saber qué pacientes se van a beneficiar realmente de un tratamiento en oligometástasis. Todas estas son las condiciones que se necesitan para que se siembre y para que el paciente pueda llegar a desarrollar metástasis. ¿Qué es lo que vemos? Que nosotros en la imagen que les pongo en negro en la derecha, nosotros tenemos que romper esa cadena, y al romper esa cadena lo que nosotros vamos a buscar es un menor desarrollo de metástasis en el paciente. Ahí aparece el estudio Wolverine. El estudio Wolverine, estas diapositivas son de ASCO-GU de la semana pasada, y en ese ASCO-GU lo que se presenta es el manejo de oligometástasis, individualizando los casos, y se van a considerar varios factores. Pacientes que recibieron bloqueo androgénico, pacientes que pudieron estar en observación, el antígeno prostático al momento, si tenían estatus de castración resistencia, si el primario estaba tratado o no estaba tratado, y si se habían hecho estudios de imagen convencional o de PET. ¿Qué es lo que demuestra en general? Que la cirugía no tiene un papel en comparación con la radioterapia en pacientes que puedan tener enfermedad avanzada o de alto riesgo. Vamos a tener resultados muy malos y lo único que vamos a hacer es perjudicar al paciente, con excepción de cuando a esos pacientes se les suma quimioterapia. Pero ahí yo sí le preguntaría al doctor Álvarez Avitia si se consideraría de entrada agarrar a un paciente que se considera para oligometástasis, que en condiciones normales nosotros no meteríamos a darle docetaxel, considerarlo de bajo volumen y además darle docetaxel para un manejo primario. Eso se lo dejaría ahorita para que nos pueda comentar.
Bueno, creo que este es también parte de la discusión y creo que es un aspecto muy importante. Y creo que los dos comentaron aspectos biológicos bien importantes. No es lo mismo un paciente metacrónico que un paciente sincrónico. La biología hace diferencias. Un paciente metacrónico de bajo volumen, la expectativa de supervivencia son 8.5 años. Y eso hace que un paciente metacrónico, pues obviamente las expectativas no se pueden mejorar mucho más de lo que ya tenemos y agregar terapia sistémica como docetaxel posiblemente sea innecesario en este grupo de pacientes. Sin embargo, cuando tienes un paciente sincrónico, hay que ver las peculiaridades del paciente sincrónico para decidir si le das quimioterapia o no. Y esto es algo muy importante. Ellos alcanzaron a definir muy bien alto riesgo y alto volumen. El paciente de alto riesgo y alto volumen está dado por factores biológicos que sí son identificables. El problema de los pacientes de bajo volumen o oligometastásicos es que todos los metemos en la misma bandeja. Y el problema es que no podemos identificar de manera retrospectiva qué pacientes realmente se benefician de agregar quimioterapia con docetaxel o no. Y creo que eso sigue siendo una de las controversias en oncología, porque incluso en pacientes de alto riesgo con enfermedad localizada hay pequeños estudios que dicen que el docetaxel tiene beneficio. Sin embargo, también hay una serie de metaanálisis que el beneficio pareciera nulo en este grupo de pacientes. Entonces, dar quimioterapia o no sigue siendo una cuestión muy importante y creo que para los oncólogos médicos sigue siendo un problema que es difícil de definir. Gracias, doctor. Bueno, y ahora en este contexto, ¿qué podríamos hacer con este paciente? Hablo del doctor de iniciar con terapia local, ¿no? Radioterapia, cirugía, y ver qué vamos a hacer con las metástasis. Creo que todos los urólogos de inicio, la mayoría piensan en el contexto metastásico, independientemente si es oligo o polimetastásico, iniciar el manejo sistémico, ¿no? Entonces, bueno, y muchos se quedan solamente con eso, pero bueno, iremos viendo que hay opciones adecuadas en base a los factores que están comentando ahorita. A este paciente, ante este escenario oligo, una sola metástasis en costilla y enfermedad nodal y localmente avanzada, se decidió realizar IMRT en junio y julio del 2023, a próstata y vesículas seminales, 70 Grays en 28 sesiones, y a ganglios linfáticos, abarcaron hasta ilíacos comunes, lo que me comentaban, en 28 sesiones. ¿Qué pasó después? Bueno, a la par, en el mismo mes, el oncólogo que lo vio, le inició Degarelix en junio y continuó con goserelina e inició también apalutamida 240 miligramos al día y de forma inmediata a la radioterapia. En agosto del 2023, como síntomas al terminar la radioterapia, solo tenía algo de disuria, INI-PS igual en 7, y ya vimos un antígeno en 0.0 y una testosterona en valores de castración con laboratorios normales. El paciente entonces con una buena evolución oncológica. Sin embargo, aquí la pregunta es, ante este escenario que se decidió dar radioterapia, ¿cuál sea el manejo sistémico en este grupo de pacientes? Muchas gracias. Bueno, hay que encontrar diferencias. Uno, por ejemplo, cuando vemos alto riesgo y alto volumen, hay una discrepancia entre los dos criterios de un 15%. En bajo volumen es muy similar, 18% de discrepancias en este grupo. Entonces, no necesariamente bajo volumen es igual a oligometastásico y eso es algo muy importante. Y este no es un concepto realmente urológico, el concepto es oncológico, así como la tierra y las semillas. Pues obviamente este concepto lo que se refiere es que un paciente oligometastásico puede ser susceptible a control. Es decir, que tú todo lo puedes meter o en un campo de radiación o todo lo puedes controlar con radioterapia o con algún otro método, que esto es algo muy importante. Una de las cosas importantes para tratar el grupo de pacientes es pensar en la expectancia de vida de este grupo de pacientes. Este grupo de pacientes sincrónicos de bajo volumen, si nosotros lo podríamos comparar con otro grupo, se compara en supervivencia con el metacrónico de alto volumen. ¿Por qué? Porque la expectativa de supervivencia de los dos ronda alrededor de los 4.8 años. Sin embargo, pues obviamente si tienes un sincrónico de alto volumen, ese es el paciente que idealmente necesitamos intensificar tratamiento porque la mediana de supervivencia va entre los 3 y 3.5 años. Es decir, un paciente de pobre pronóstico. Sin embargo, también, como comentó, en la evolución de los pacientes,
biológicamente hay comportamientos muy diferentes. Pareciera que la pérdida temprana de P53 hace que el tumor sea más proclive a desarrollar metástasis tempranamente, y esto es algo muy importante para nosotros. El rol del Gleason fue definido en enfermedad avanzada principalmente por el estudio Latitude del doctor Karim Fizazi, porque sí le daba un peso, por lo menos en análisis retrospectivos, que el Gleason seguía siendo un indicador de muerte para este grupo de pacientes. Por eso definió el alto riesgo para este grupo de pacientes, y es algo muy importante. La definición de oligometastásico muchas veces está dependiente del número de lesiones. Puedes encontrar artículos que te dicen menos de 5, menos de 3, y obviamente es muy importante. Y otra de las cosas importantes es el acceso a radioterapia. Y creo que eso es muy importante. Para que nosotros veamos un paciente siempre tenemos que pensar en las comorbilidades, los costos y todo esto que nosotros hacemos con la viabilidad de pensar cuál es la mejor alternativa de tratamiento. Muchas veces hemos pensado que la quimioterapia es la mejor opción de tratamiento para este grupo de pacientes. Sin embargo, tuvimos un estudio, por ejemplo, el GETUA-FU. Muchos de los pacientes eran pacientes que solamente tenían N positivos y no hubo beneficio en la supervivencia global. El estudio Charted, de manera general, es un estudio positivo. Sin embargo, cuando fraccionas a los pacientes, es decir, los estratificas por bajo volumen y alto volumen, indiscutiblemente el paciente de alto volumen no se beneficia de la adición de quimioterapia, y posiblemente solamente les vamos a estar dando toxicidad a este grupo de pacientes. Y uno de los estudios que sí benefició en la supervivencia global, indiscutiblemente, fue el STAMPEDE brazo C, que es el brazo de quimioterapia, donde había indiscutiblemente beneficio en la supervivencia global. Si nosotros vemos estas gráficas cuando lo comparamos con la terapia de deprivación androgénica como el estándar de tratamiento, nos damos cuenta que la quimioterapia en este grupo de pacientes no tiene un beneficio real en la supervivencia global de los pacientes. Por eso, ofrecer a este grupo de pacientes quimioterapia más una terapia de supresión androgénica parecía que en exceso. Estaríamos sobretratando aproximadamente el 90% de los pacientes, y esto es algo muy importante para nosotros, porque en el momento que el paciente se vuelva resistente a la castración, posiblemente requiramos la quimioterapia como una de las alternativas. Otro de los problemas es, tenemos múltiples drogas antiandrógenos de segunda generación que han demostrado beneficio en la supervivencia global. Sin embargo, cuando vemos en los pacientes de alto volumen, es indiscutible que el alto volumen tiene un hazard ratio que es mucho mayor el beneficio de dar terapia con antiandrógenos. Y hay unos artículos como el estudio PEACE-1, donde demuestra que el paciente de bajo volumen, aunque tú le agregues una terapia triple, es decir, que tú le agregues quimioterapia a tu antiandrógeno de segunda generación, solamente le vas a dar una toxicidad y el beneficio va a ser nulo. Y lo mismo sucedió con el estudio ARASENS, incluso con el estudio ARANOT, demostró que agregar quimioterapia a la terapia antiandrogénica de segunda generación no beneficia a los pacientes. En resumen, podríamos definir que este grupo de pacientes de bajo volumen, tratados con terapia de supresión androgénica, más el control local, más la terapia hormonal de segunda generación, creo que es la mejor estrategia en cuanto a beneficio en supervivencia global. Hay un artículo que refiere que este grupo de pacientes, posiblemente agregar quimioterapia, no beneficia en la supervivencia global, pero sí beneficia en la supervivencia libre de progresión. Y por eso queda muy bien el comentario que dijo Gustavo, entre tienes que individualizar cada paciente. No es lo mismo un paciente que tiene solamente enfermedad local y 2 lesiones en la costilla, como este grupo de pacientes que estábamos viendo, a un paciente que destruye la pelvis y que solamente es esa lesión importante. Entonces, posiblemente si tú quieres supervivencia libre de progresión en este paciente, es importante contar con estudios de imagen molecular y obviamente individualizar las condiciones clínicas del paciente para que tú pienses que agregar quimioterapia buscas una mejor tasa de respuesta y buscas una mejor supervivencia libre de progresión. El resumen de lo que comentaba Gustavo es, todos los pacientes con un tumor primario, lo que nosotros queremos con una terapia temprana, ya sea antiandrógeno de segunda generación o quimioterapia, es evitar el efecto policlonal de la neoplasia. Nosotros empezamos a tratar una neoplasia, incluso es el mismo concepto que tenemos con el control local. Nosotros tratamos una neoplasia, damos un tratamiento y seleccionamos clonas. Nunca matamos al 100% del tumor. Y obviamente la clona resistente va a generar una nueva clona
Y en cáncer de próstata sí se ha demostrado que la metástasis desarrolla metástasis. Por eso, el control local para este tipo de tumores trata de evitar la enfermedad policlonal y al final del día las polimetástasis policlonales son las que peor pronóstico tienen para este grupo de pacientes. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, ante todo esto, aunque a este paciente se le dio radioterapia local, ¿algún papel en la cirugía en este escenario, doctor? Gustavo. Cuando nosotros como cirujanos nos acercamos y vemos a los pacientes, lo que buscamos es ofrecerles el mejor beneficio que puedan tener. Si yo me voy a acercar a un paciente y le voy a ofrecer un tratamiento quirúrgico, lo que voy a buscar es beneficiarlo en algo. Y tengo que considerar cuáles son las opciones que tengo y qué es lo que voy a ocasionar si el diagnóstico que hice fue incorrecto o si el resultado quirúrgico que tengo va a ser incorrecto. Como hace rato se mencionó, el tema del Gleason es un factor súper importante y va a determinar mucho. Pero con respecto a lo que nosotros hacemos en nuestro proceder como cirujanos, el tema va a ser el punto de márgenes negativos. Si yo tengo márgenes negativos, como son las imágenes, las 3 imágenes que yo tengo arriba, el comportamiento que tengo con el paciente es totalmente diferente. Pero si yo tengo un resultado de un margen positivo, ahí yo tengo 2 imágenes que les pongo, las del centro y la del lado derecho. ¿Qué es lo que se ve en eso? Lejos de ayudarle a un paciente, yo le ofrecí la comorbilidad de la cirugía, pero le estoy dando además el mismo resultado que si yo no hubiera tratado al paciente. Porque en el tiempo, en un plazo de 2 años, yo voy a hacer que el 50% de esos pacientes desarrolle una enfermedad local, otra vez, como si no se hubiera tratado. Si yo tengo además márgenes positivos, los puedo tener focales, como es en las líneas amarillas. Un punto focal se considera menos o igual a 1 milímetro. Y aún así, en ellos, sí puedo tener una respuesta terapéutica que pueda ser adecuada. Pero si yo tengo más de 1 milímetro y son múltiples, lo que yo voy a tener es que el 80% de esos pacientes van a recurrir en un periodo de 2 años. Si además por el sitio lo tomo en cuenta, en este caso en específico del caso clínico que nosotros tenemos, estaba tomada la vesícula seminal. En la imagen que está hasta el lado derecho, lo que yo les estoy mostrando ahí es ¿qué pasa? El único margen que yo puedo llegar a tener un poco más de tolerancia es en el ápex. En las imágenes, en las líneas, las 2 líneas inferiores es ¿qué pasa si yo tengo un sitio diferente al ápex? ¿Y qué pasa si yo tengo el ápex más otro sitio? Si yo tengo un margen lateral, un margen superior y más un margen posterior, lo que yo voy a tener es el mismo resultado que si yo no hubiera tratado a ese paciente. ¿Por qué lo menciono así? Porque entonces yo tengo que analizar adecuadamente cuál es el paciente que va a ser adecuado para seleccionar para cirugía. En este caso, se seleccionó al paciente adecuadamente para radioterapia, pues no había un beneficio quirúrgico que se le pudiera ofrecer a ese paciente. Este paciente hubiera tenido margen posterior positivo, probablemente y potencialmente un margen lateral positivo, y eso hubiera significado un 80% de recurrencia en 2 años, como si yo no hubiera tenido tratamiento con el paciente. En efecto, es muy probable que hubiera recibido ahora, además de eso, radioterapia para el sitio, pero a este paciente se le evita comorbilidad manejándose desde un inicio con radioterapia. También en ASCO-GU de este año se presenta un estudio bastante especial en el cual nosotros vemos para pacientes de alto riesgo la comparativa entre manejarlos con cirugía o manejarlos con radioterapia. ¿Qué es lo que se ve en el resultado del estudio? Se los pongo en la línea de abajo. Nosotros tenemos un resultado inferior. No estamos ofreciendo nada. En el caso de la parte de abajo, en el inferior del lado izquierdo, lo que nosotros vemos es la cirugía con todo y bloqueo androgénico. ¿Qué es lo que implica? Que a pesar de que yo usé las mismas herramientas, porque una de las quejas que nosotros poníamos como cirujanos es, yo les estoy ofreciendo cirugía y el radioterapeuta ofrece una radioterapia con bloqueo androgénico. En este estudio lo que hicieron fue decir, perfecto, mismas condiciones, vamos a darle bloqueo y vamos a ofrecerle radioterapia. Y aún así somos inferiores. ¿Por qué se considera eso?
por el simple y sencillo punto. Si yo no resequé el 100% de la enfermedad, yo no le ofrecí ningún beneficio. ¿Cuál es el único momento en el cual estoy ofreciendo algo similar, que es la imagen inferior del lado derecho? Cuando al paciente le doy quimioterapia, un bloqueo androgénico, más la cirugía. Pero entonces aquí no sé si el que está dando el efecto es la quimioterapia más el bloqueo androgénico en lugar de la cirugía. Entonces, en este estudio lo que realmente se ve es que yo no puedo ni debo de ofrecer una cirugía en pacientes de alto riesgo, que eso se pega al caso que nosotros teníamos. ¿Qué es lo que se ve aquí con respecto a la enfermedad ganglionar? En efecto, si yo tengo enfermedad ganglionar regional, yo sí puedo ofrecer un beneficio. Si yo tengo una enfermedad en la cual puedo ofrecerle un tratamiento de intento curativo porque el tumor está contenido todavía dentro de la cápsula prostática o la invade pero no la perfora, y tengo metástasis ganglionares, en ese momento sí y sí puedo ofrecerle un beneficio a ese paciente. Pero también hay algunas condicionantes. Si yo tengo 3 o 4 ganglios, se va a comportar como si yo tuviera 1 o 2 ganglios con un Gleason de 7 a 10 y que fuera a llegar a ser T3B. Si tengo márgenes quirúrgicos positivos, le va exactamente igual de bien. Entonces, más bien igual de mal, perdón. ¿Cuál es el punto? Yo realmente tengo que considerar qué es lo que estoy viendo. Si yo voy a resecar más de 4 ganglios positivos, es lo mismo que si dejara márgenes positivos. ¿Por qué? Porque voy a dejar micrometástasis. Y si yo tengo 1 o 2 ganglios, pero ese paciente tiene un Gleason 7 a 10, estoy haciendo exactamente lo mismo. Voy a dejar enfermedad. Por el contrario, si yo lo analizo por el punto de tengo enfermedad ganglionar, contraósea, contravisceral, resecar una enfermedad ganglionar sí le va a conferir un beneficio, y es un beneficio que puede ir de 43 a 61 meses. Entonces, lo que yo estoy buscando no va a ser el curar al paciente. Lo que yo estoy evitando, y lo tengo que tener presente, es evitarle al paciente terapia sistémica. No estoy buscando una intención curativa. Lo que estoy buscando es diferir el manejo sistémico. Tratar de evitar que llegue a ese paciente a la resistencia a la castración con lo que yo le voy a dar a ese paciente. Estos estudios son los únicos que tenemos y son retrospectivos en cuanto a cuáles son los objetivos. Y entonces lo que yo voy a buscar es enfermedad libre de progresión, y lo que puedo llegar a conseguir son 75 meses con menos de 5 metástasis que aparezcan en un gamagrama óseo. Ojo, este estudio es retrospectivo. La otra posibilidad que yo tengo es evitarle al paciente una resistencia a la castración, y la puedo conseguir hasta por 40 meses. Muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces, con toda esta información, en este caso, ¿qué hacemos o en pacientes con oligo con las metástasis, además de la terapia sistémica que explicó el doctor Álvarez Avitia? Gracias. Generalmente los radiooncólogos siempre estamos calladitos y no decimos mucho, pero realmente en cáncer de próstata oligometastásico sí tenemos un gran papel, y la verdad es que es uno de mis temas favoritos. Entonces, para mí es bien importante que, sobre todo los que van a hacer el consejo el sábado, si les preguntan qué es radiocirugía, sepan como el concepto general. Es radioterapia, igual se hace en un acelerador lineal, igual que una radioterapia fraccionada, pero la diferencia es la dosis por sesión. Entonces es igual un tratamiento no invasivo, el paciente entra, se acuesta, generalmente son de 1 a 5 sesiones, a veces hacemos 8 por algunas particularidades, pero es un tratamiento ambulatorio y el paciente está despierto. Entonces es cuando vemos costo-beneficio en cuanto a la calidad de vida del paciente, por eso es tan atractiva la radiocirugía, porque realmente es muy bien tolerada y no les afecta tanto a los pacientes como sería radiar toda una columna o dejarlos con poca reserva medular cuando radiamos metástasis. Entonces la radiocirugía realmente se ha vuelto una gran herramienta en este caso. Y bueno, así como decía Chabela Vargas, pues las metástasis nacen donde quieren. Entonces, esto es un conglomerado ganglionar de un cáncer de próstata en la carina. Entonces, hace 4 o 5 años, imposible pensar que íbamos a radiar un mediastino con radiocirugía, porque la toxicidad en el bronquio, en el cartílago en general, es muy alta. Entonces, la radiocirugía, ¿qué particularidad tiene? Si se fijan,
lo que medí ahí, lo que está en rojo está recibiendo 60 grays y lo que está en azul está en menos de 30. Entonces, la radiocirugía tiene un gradiente de dosis muy rápido. ¿Eso qué quiere decir? Que a distancia de milímetros, la dosis baja a menos de la mitad. Entonces, eso nos permite poder tratar a los pacientes con mucha seguridad y dar dosis altas, porque el chiste aquí es controlar el tumor y con una radioterapia convencional no lo vamos a controlar. Entonces, esto es la maravilla de la radiocirugía, ¿no? Que podemos tener sitios bastante complejos que hace años podríamos pensar que no podemos tratar y que ahora lo hacemos de manera regular. Este es nuestro paciente del día de hoy que tiene una metástasis en un arco costal y lo mismo, lo que está en rojo es la dosis prescrita de la radiocirugía y si se fijan a la médula no le está llegando ni el 10% de la dosis. Entonces esta es la virtud de la radiocirugía, que podemos dar mucha dosis a los tumores y no lastimar los órganos en riesgo. Esta es otra metástasis que tratamos y si se fijan ahí el intestino pues realmente está recibiendo nada de dosis, entonces pues, esa es la virtud. Y cuando hablamos de tratar el primario, también la radiocirugía se ha vuelto una herramienta muy atractiva en el sentido de que podemos jugar con la dosis. Este es un paciente que acabo de tratar hace unas semanas. Como ven, tiene space-OR ahí puesto entre el recto y la próstata. Y lo que quiero que vean es que el trayecto uretral está en un color más claro, bueno, está en azul. Entonces, la radiocirugía nos permite jugar con las dosis de tratamiento y dar más dosis donde queremos. Si hay un tumor, lo podemos dar más dosis y podemos bajar la dosis en donde no queremos para generar menos toxicidad. Entonces, esto es algo que la verdad es una herramienta muy buena que tenemos y podemos hacer este juego con las dosis. Y bueno, ya nada más para concluir, lo que comentaban el doctor Álvarez Avitia y Gustavo es del estudio Stampede. Este es el brazo del estudio donde se analizó qué pasa si radiamos la próstata en un paciente metastásico. Aquí ya no estamos hablando de radiar las metástasis. Y bueno, de entrada ven en más de 2,000 pacientes que no hay diferencia entre los pacientes que recibieron radioterapia a la próstata y los que no, y los que tuvieron el estándar. Sin embargo, cuando lo dividen, como ya nos explicó el doctor Álvarez, en bajo volumen y alto volumen, sí encuentran que radiar la próstata genera un beneficio incluso en supervivencia global en los pacientes que se puede considerar oligometastásicos o de bajo volumen, que ya sabemos que no es lo mismo, pero para fines de este estudio así lo determinaron. A diferencia de los pacientes que tienen alta carga tumoral, realmente radiar la próstata no va a tener ningún beneficio. Entonces, podemos tener un paciente metastásico, pero podemos decidir radiar o no el primario, y este es un estudio que nos da mucha luz en cuanto a qué paciente se va a beneficiar o a qué paciente nada más le vamos a dar toxicidad, porque bueno, sí da toxicidad. Y lo que comentaba el doctor Sánchez Turati, este estudio es un metaanálisis que se publicó ahora en ASCO, el Wolverine, y realmente lo que hace es que junta los 5 estudios aleatorizados que tenemos en radiocirugía, que son esos que puse ahí, el STOMP, el Oriol, ARTO, Extent y COMET, y lo que hacen en estos 5 estudios es que dividen a los pacientes de metástasis en estándar de tratamiento versus radiocirugía a las lesiones metastásicas. Y en los 5 estudios, y bueno, sabemos que el peso del metaanálisis es muy importante, ven que tratar las metástasis tiene un impacto positivo en supervivencia libre de progresión radiológica, en supervivencia libre de resistencia a la castración y supervivencia global. Entonces, por eso causó tanto revuelo este estudio, porque, bueno, pues la radiocirugía está causando impactos positivos en pacientes metastásicos que antes no veíamos. Y bueno, este es un resumen de ya todos los estudios que se han comentado, ya no me voy a detener aquí y dejo al doctor Javier. Bueno, efectivamente, como enseñó la doctora, este paciente le dio en octubre del 2023 radiocirugía al séptimo arco costal, 27 grays en 3 sesiones. Y en el seguimiento en enero de 2024 solicitamos un nuevo PET, PSMA, viendo que ya la próstata prácticamente sin captación, los ganglios igual, y el séptimo arco costal con un Sulmax apenas de 2.6, una respuesta completa al tratamiento. Actualmente, en este año, está asintomático, el paciente continúa con manejo de segunda generación con apalutamida, antiandrógenos y su bloqueo hormonal, antígeno en 0, con niveles de castración. Se le realizó una última tomografía, tocado abdominal, noviembre, sin datos de actividad tumoral. Muchas gracias. Hasta aquí, ¿alguien de la sala alguna pregunta o comentario para el panel de expertos? Bueno, yo sí quisiera preguntar, para que quede un poquito claro,
primero al doctor Álvarez Avitia. Por ejemplo, este paciente, doctor, que tiene casi 2 años con apalutamida y goserelina, ¿en algún momento usted considera suspender el tratamiento o, bueno, suspender o pausar? A veces, muchas veces por cuestiones, digo, este paciente, cuestiones económicas u otros motivos, no pueden continuar al ritmo el manejo. Y la segunda es estudios de imagen. Usted, por ejemplo, en su seguimiento, teniendo los recursos, ¿qué solicitaría usted? Digo, sabemos que el antígeno es base, pero ¿qué solicitaría usted como estudios de imagen en este paciente? Tocaste 2 puntos importantes. El estudio Libertas, que también fue publicado hace una semana en el ASCO-GU, demostró que poder suspender la castración podría ser bueno para los pacientes, y principalmente considerando la profundidad del antígeno, del nadir, que esto es algo muy importante. Ellos consideraron 0.2 para considerar suspender y mantener la apalutamida, el antiandrógeno de segunda generación, y creo que sería una alternativa. Sin embargo, pues esto es bajo ensayo clínico. En la vida real, un paciente metastásico no debe de suspender, pero hay que recordar que todo el mundo hemos hecho intermitencia durante mucho tiempo, y este paciente, la profundidad del nadir también te demuestra que tiene un buen pronóstico, y esto es algo muy importante. Lo vemos por metaanálisis previos y análisis previos, y podríamos considerarlo si el paciente al final del día tiene mucha toxicidad, y obviamente solamente considerando que el paciente la acepte. Te digo, esto es algo muy importante. La segunda pregunta, la imagen. ¿Qué imagen para hacer para el seguimiento de un paciente? Mientras el antígeno no se mueva, te digo, las guías radar también lo dicen, no necesitamos hacerle. Creo que cuando tienes un paciente que tiene el éxito que tiene este paciente en el tratamiento, te simplifica mucho la vida. Mientras puedes tratar algunas complicaciones urológicas por la radioterapia, que con el esquema de radioterapia que les dan ya realmente tienen muy poquitas molestias, pero realmente el paciente ya no requiere muchos estudios de imagen. Hay un estudio que presentaron en el AACR del año pasado, imágenes versus ctDNA, y pareciera que ctDNA podría ser la mejor alternativa para este grupo de pacientes. Puede elevarse de entre 6 y 8 meses antes de tener una imagen positiva, o incluso antes de elevar el antígeno. La diferencia eran casi 4 meses antes de la elevación del antígeno. Sin embargo, son pruebas que mientras no estés en un ensayo clínico no están accesibles en nuestros medios. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, doctor. Bueno, los felicito mucho por la sesión. Creo que no hay duda de que la radioterapia, como ya lo mencionaron, tiene un papel muy importante en este grupo de pacientes. Sin embargo, en el mundo real no nos podemos comparar con los americanos o con los países que tienen mucho dinero. Y me da la tendencia que cada vez es hacer menos cirugía, ser menos invasivo, y obviamente sabemos que la tecnología pues va avanzando, sobre todo, como ya mencionó Moni, en cuestiones de los aparatos de radioterapia. Pero hay lugares como Taiwán, donde el acceso también, como en México, estas nuevas moléculas no llegan. Y yo sí consideraría, y va para el doctor Turati también, el hecho de que muy probablemente estos pacientes, a pesar de que estos criterios que lo hemos escuchado desde hace ya varios años, creo que sí tiene un papel la cirugía en un grupo de pacientes, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Porque de aquí a que tengamos acceso a estas moléculas, creo que muchos de los pacientes, la mortalidad sigue siendo alta en nuestro país. Entonces quería saber qué comentarios tienen al respecto y qué estrategias ustedes proponen para poder pues mejorar esta situación. Gustavo, por favor. Yo creo que uno de los puntos que nosotros tenemos muy marcado es que durante muchos años hemos operado sin saber pacientes oligometastásicos. O sea, nosotros tenemos un historial muy grande de tratar a pacientes en los cuales les hicimos un gamagrama, teníamos una imagen convencional, una biopsia que nos decía el número de cores que teníamos positivos, y si acaso llegábamos a tener un ultrasonido que nos pudiera decir que la cápsula estaba íntegra. Y con eso los metimos a cirugía por muchos años. Hoy en día, incluso en todos estos estudios que se ven como prospectivos, tampoco se considera el PET como herramienta básica para hacerlo. Y eso habla de que se siguen y se seguirán operando un porcentaje de pacientes
que ya estaban localmente avanzados, pacientes en los cuales yo tengo una oligometástasis que no sabía que le estaba teniendo al momento del diagnóstico. Pero también es cierto que si nosotros estamos viendo ciertos comportamientos, podemos seleccionar mejor al paciente y también plantearnos claramente cuál es el objetivo que yo voy a perseguir. Yo no puedo llegar con un paciente y decirle esta cirugía es una cirugía de intención curativa cuando tengo todos estos efectos adversos. Si yo tengo el recurso y puedo usar una resonancia y veo la resonancia como la que nos pone Javier, pues honestamente sí, todos sabríamos que eso va a quedar con márgenes positivos. Si es la única opción, si no tenemos el acceso, bueno, entonces el objetivo será bajar la carga tumoral y entonces estoy haciendo una citorreducción, no estoy haciendo un intento curativo de cirugía. Voy a tratar de retrasar, y en eso nos complementará más Miguel, ¿cuánto es el tiempo que le voy a diferir para que llegue a la resistencia a la castración? ¿Cuál es clínicamente la progresión que va a tener ese paciente? Porque uno de los objetivos que también puedo perseguir es retrasar la sintomatología de ese paciente. Una cosa es lo que presente bioquímicamente y otra cosa es la sintomatología que llegue al final a tener. Entonces, creo que lo que nos plantea, sí, y coincido contigo, o sea, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo por diferentes circunstancias, lo que tengamos de disponibilidad o los recursos que tenga un paciente. Pero también es cierto que tenemos que ser muy claros en cuál es el objetivo que vamos a perseguir. Fíjate que tocaste un tema súper importante en México. Lo que estamos haciendo en cáncer de próstata no es suficiente. Somos la única neoplasia que tiene incrementos de mortalidad del 3% por año. Para el 2040 vamos a tener el número 1 de mortalidad oncológica, por arriba incluso de cáncer de mama. Vamos a estar hablando cerca de 15,000 muertes por cáncer de próstata y esto es muy lamentable. Y luego tenemos el contexto de nuestro país. Digo, no tenemos realmente analizado qué está sucediendo en nuestro medio, como lo hizo el doctor Daniels en Estados Unidos con cerca de 23,000 pacientes sensibles a la castración y obviamente los resistentes a la castración. Lo que está sucediendo es que 40% de nuestros pacientes llegan metastásicos y por lo menos lo que nosotros teníamos analizado, el 85% de los pacientes son de alto volumen, ¿sí? Entonces, el paciente de bajo volumen es un paciente que realmente es poco frecuente, pero en ese paciente yo creo que tenemos que abogar que el mejor avance que hemos tenido en los últimos 10 años en oncología para cáncer de próstata es el equipo multidisciplinario. Si esto no se conjunta en la mayor parte de los pacientes oncológicos con cáncer de próstata en México, no vamos a dar ese salto para lograr disminuir la mortalidad. En los pacientes de alto volumen, indiscutiblemente, muchas veces el acceso a terapias innovadoras es costoso, pero la quimioterapia, con lo que pagas una palutamida, le das los 6 ciclos de docetaxel al paciente. Pero el problema es que muchas veces el oncólogo está renuente y el oncólogo piensa que si no le da tratamiento completo, pues no se debe de tratar al paciente, pero creo que lo mínimo que le puedes dar a un paciente de alto volumen es docetaxel. Y en el paciente de bajo volumen, creo que la abiraterona, actualmente tenemos abirateronas accesibles y obviamente no es lo mismo pagar 60,000 pesos que 17,000 pesos y podríamos optar por genéricos que ya están disponibles y creo que es lo mínimo que le deberíamos ofrecer al paciente. Indiscutiblemente otro tema es el acceso a radioterapia en México. Desde el artículo publicado por el doctor Maldonado sabemos que estamos en problema y ni siquiera estamos en el 0.5% de lo que recomienda la OMS. Entonces tenemos muy mal acceso a radioterapia en México. Entonces no solamente es eso, creo que lo más importante es la labor humana que podríamos hacer para tratar de brindarles a nuestros pacientes lo mejor, la cooperación. Sí, ahí agregando un poco lo de radioterapia, sí realmente tenemos muy poco acceso a esta tecnología y en los centros donde la tenemos es muy cara. O sea, la radiocirugía es sumamente costosa. Entonces no es fácil decirle a un paciente que no tiene seguro, paga esto para que te puedas tratar porque el artículo dice que tu costilla, o sea, no se puede manejar así tampoco, no es la realidad. O sea, a veces nos preocupamos de pedir un PET, pues la radiocirugía está completamente fuera o sea, se ve muy bonito aquí y todo, pero es una realidad que no podemos ignorar. Ahora, comentando un poco lo que estaban diciendo, si había papel para la cirugía, no soy uróloga, pero bueno,
tengo un urólogo en casa y todo el día estoy con urólogos. Y realmente yo creo que es bien importante individualizar los casos y muchas veces tenemos pacientes que tienen un Gleason 4+5, pero es un nódulo único que no está extendido fuera de la próstata, o sea, es un alto riesgo que yo creo que se puede operar, a diferencia de un paciente que tiene un Gleason, no sé, 3+4 y con antígeno de 50 y vesículas seminales tomadas, o sea, es otro escenario y los dos son alto riesgo. Entonces creo que por definición, aunque quepan en la misma, tenemos que individualizar los casos y ver realmente por qué es alto riesgo, y si el paciente está joven y tiene un Gleason 9 y si yo lo radio sé que el 50% va a recurrir en menos de 10 años, pues tal vez no sea mala idea mejor operarlo, ¿no? Es una mejor chance para ese paciente. Entonces yo creo que sí hay papel para la cirugía, siempre y cuando, complementando lo que están diciendo ya los expertos, individualicemos los casos y no nos vayamos así como, no, alto riesgo nunca se opera, no, oligometástasis nunca se opera, porque así no es. Y nada más. Muchas gracias. Agradecemos enormemente la participación de nuestros ponentes y de la asistencia tanto presencial como virtual a esta sesión, y como muestra del agradecimiento y reconocimiento, nuestro presidente, el doctor Román Carvajal, les hará entrega de un diploma al doctor José Gustavo Sánchez Turati, a la doctora Mónica Blake Cerda, al doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia y al doctor Javier Antonio Herrera Muñoz. Tenemos los resultados del sorteo para los asistentes. Los ganadores del 50% en membresía son el doctor Jesús Javier Torres Gómez, que bueno, anda por acá. Felicidades, Javier. También el doctor Iván Bustos Román, y el ganador del Apple Watch es el doctor Felipe Benavides. Les pedimos que se pongan en contacto a las oficinas de la sociedad para que se hagan válidos sus premios. Cedo la palabra al doctor Román Carvajal para la despedida de esta sesión. Muchas gracias a todos. Una excelente sesión. Muchas gracias a Laboratorios Johnson por su patrocinio, y muchas gracias Álvarez Avitia, Turati, Mónica, grandes amigos. Tenía mucho que no te veía y me da mucho gusto que sigas muy activo, y la verdad es que siempre es un deleite escucharte. Reitero que estamos muy felices por los nuevos urólogos. Les deseamos todos nosotros, la sociedad, por mi voz, que tengan mucho éxito en su próximo examen, y los esperamos pronto al interior de la Sociedad Mexicana de Urología. Buenas noches. Sí, foto.